A partir de 1875, las corrientes inmigratorias italianas comenzaron a llegar a Sudamérica. Los pueblos que se asentaron en el sur de Brasil aún no tenían la vivencia de una identidad, dado que en Italia recién se había producido la unificación nacional. En los que llegaban solo existía un vínculo profundo con el pequeño poblado del que partían. Pero todos tenían en común una misma fe y una misma iglesia. La totalidad se confesaba católica, y fue a través de la religión católica que el inmigrante italiano pudo encontrarse consigo mismo y con el prójimo. Esta es la raíz profundamente católica de la familia Pozzobon en Río Grande do Sul. Así, João logró alcanzar una honda comprensión del cristianismo que heredó de sus antepasados y sus padres. De niño, tomó como ejemplo el dejar algo, algún aporte monetario para las obras piadosas y las obras de la Iglesia. De adulto vivía los sacramentos y los mandamientos conservando todo su valor. El matrimonio era una realidad sacramental indiscutible. Educó a sus hijos en esos principios. Aquel que cuente lo que dijo el padre en el sermón de la misa ganará un dinerito. Motivó así a los niños para que prestaran atención durante la misa. Su vida fue un ejemplo de católico practicante. Existía un solo patrón de conducta en su vida pública o privada. Sirvió de enlace entre sacerdotes y sectores populares que recibían menor atención espiritual. Sabía cómo llegar a ellos y sabía también cómo hacerse comprender, dado que conocía muy bien la idiosincrasia de sus interlocutores. A lo largo de sus 35 años con la campaña, siempre informó a su párroco por un lado y a su obispo por el otro acerca de lo que estaba haciendo. Respetó la legitimidad de la jerarquía y lo hizo de verdad, aún frente a situaciones conflictivas. En él siempre existió un profundo sentido de pertenencia a la Iglesia, mucho antes de su encuentro con Schoenstatt, que se potenció con el ejemplo del padre Kentenich. La esforzada campaña se inició con la valiosa bendición de su excelencia, el obispo don Luis Sartori. Ofreció siempre lo que llamó ramilletes espirituales, rosarios rezados, mortificaciones, misas y comuniones, como capital de gracias por los sacerdotes, por sus ministerios, en sus días onomásticos, en sus aniversarios de ordenación y por el éxito de sus retiros espirituales. En una oportunidad, le entregó una carta al padre Agustino que viajaba a Roma. Al Santo Padre el Papa y a todos los sacerdotes de la Basílica, les ofrezco el ramillete espiritual de una semana de oraciones y todo lo bueno que pueda hacer para que la buena Madre del Cielo derrame sus bendiciones y gracias. Quiero aumentar mi relación con Dios Padre para alcanzar una vida mejor, para poder ayudar a los sacerdotes a mejorar el mundo. En los tiempos difíciles, durante el exilio del padre fundador, le escribe a su obispo y le dice que lamenta que no se haya entendido la recta intención del padre Kentenich. Afirma que estas cosas sucedieron así frecuentemente en la historia de la Iglesia y hace una analogía llena de fe y esperanza. En las plantaciones todo florece, pero si Dios permite que se produzca una fuerte sequía, pareciera que todo va muriendo. Caen las flores, las hojas mustias y se siente que todo va a terminar. Pero en cambio, el tronco y las raíces perduran
esperando la voluntad del Padre. Cuando cae una lluvia abundante, todo se renueva y florece. Al cumplirse un aniversario de vida de un obispo, pide bendiciones a María Santísima por la perseverancia junto a su obispo al pie de la cruz. Este es un tiempo de cruz, pero solo por la cruz venceremos. Hay 3 acontecimientos en la Iglesia que marcaron mucho su vida y su misión: el Congreso Eucarístico Internacional, el Año Santo Mariano y el Concilio Vaticano II. 1955. Congreso Eucarístico Internacional en Río de Janeiro. Don João asistió al Congreso Eucarístico confiado en la voz de la Madre y Reina. Allí quedaron mis lágrimas de emoción contemplando toda la Iglesia en las personas de las altas autoridades allí presentes. Pude meditar sobre San Pedro, el primer sucesor de Cristo, y observar el espíritu católico universal. La vivencia del Congreso Eucarístico había calado profundamente su alma. De regreso, pensó en buscar los nombres y direcciones de los señores obispos a fin de enviarles una cartita para expresarles que quería luchar al lado de los sacerdotes y los obispos por la salvación de las almas. Para el Año Santo Mariano, le escribe a su obispo y le expresa su anhelo de que se acelere la proclamación del dogma de Nuestra Señora Medianera de todas las gracias. A comienzos de octubre fallece el Papa Pío XII y João envía una breve y sentida condolencia al obispo, al rector del seminario palotino y a los párrocos. Presento mis más sinceros sentimientos por la muerte del Santo Padre el Papa. Quiero estar más unido a sus últimas palabras, rezar por la situación de la Iglesia. Aplicaré más mi pobre esfuerzo. ¡Viva Cristo! 1958 era un año de incomprensiones para Schoenstatt, pero don João quería seguir siendo fiel a la MTA. Es un tiempo de avanzar. La Iglesia necesita heroísmo, santos, héroes. Es un tiempo precioso para los decididos. En un encuentro con el cardenal de Río le expresa: Estoy dispuesto a luchar en estos tiempos en que es indispensable hacerlo. Hay muchas corrientes contra la Santa Iglesia. ¿Y cómo luchan? ¿Y nosotros? ¿Por qué luchar? Viendo todo esto con la protección de María, Reina del Cielo, solo sería capaz de levantar al mundo. También le explica por qué la Iglesia está en peligro, no tanto por el enemigo como por los propios católicos, en los que existe una gran corriente en contra del clero. João observa cómo avanza el comunismo, procurando destruir el espíritu de la Santa Iglesia, en particular atacando al sacerdote. Los sabios dicen: tenemos que acompañar la evolución. Estoy de acuerdo, dice João, pero el mundo está perdiendo la línea, como si la evolución hubiese dispensado de los mandamientos de la ley de Dios. 1962. Concilio Ecuménico Vaticano II. Acercándose la fecha, le escribe a su obispo y le confiesa cuál es su esperanza. Que todo lo que pueda hacer llegue a repercutir para bien de la Santa Iglesia y para alegrar al Santo Padre, a nuestros amados obispos y todos los sacerdotes
en el camino de la gracia. Si rezo por un obispo, rezo por mí mismo. El obispo es el orientador. La Iglesia espera el máximo de los resueltos. Siempre se interesó por el contacto del pueblo con el sacerdote. Hay que hacerlo de corazón, uniendo a la Santa Iglesia, al Santo Padre, a nuestros amados obispos y sacerdotes, para que en el próximo concilio ecuménico se realicen los deseos del Papa Juan XXIII, que son los de Jesús. Cuando besa la tierra todos los días, reconoce su nada, un pobre pecador, para ser digno de ayudar a la Santa Iglesia. 1964. El movimiento de Schoenstatt cumple 50 años. Era un año de jubileo y al mismo tiempo el Concilio Vaticano II entraba en su tercera sesión. Recé mucho por el concilio y todavía sigo rezando, acompañando los anuncios del Santo Padre. Yo ya venía rezando desde un año antes de iniciarse la primera parte. Reflexiona sobre la situación del movimiento. Schoenstatt está comprometido con el Santo Concilio Ecuménico, escuchando su voz que proclama la invitación al laico para la acción apostólica. En otra carta, comparó la situación de la Iglesia con la primavera. La Santa Iglesia reunida en el Santo Concilio se transforma en iglesia floreciente. Le reiteró su disposición para hacer más y aprovechar las determinaciones del concilio, ofreciéndose como candidato a la ordenación diaconal. También, señor obispo, estoy entendiendo a la campaña como un medio para ayudar a la Iglesia a realizar las normas del concilio, rezo del rosario, llevar la palabra y leer trozos bíblicos orientando al pueblo. Ese mismo año, 1964, el Papa decreta la autonomía del movimiento apostólico de Schoenstatt con respecto a la Sociedad del Apostolado Católico, los Padres Palotinos. Concluía un tiempo de desencuentros y conflictos. Don Joao acompaña estos sucesos en espíritu con su oración y entrega cotidiana. La campaña llegó al encuentro del Santo Concilio Ecuménico que movió al mundo entero. Recuerda las gracias del jubileo del 18 de octubre de 1964 y la gran bendición que recibiera Schoenstatt por su fidelidad. Su peregrinación no era comprendida, pero llegó el tiempo de su comprensión por el hecho de que la espiritualidad schoenstattiana se encontró con el concilio. Agradezco a Dios por el hecho de existir en este tiempo de grandes acontecimientos de la Santa Iglesia. Si el Santo Padre y los obispos han tenido el coraje de mover el mundo entero, ¿yo voy a quedarme aquí parado? No. Así veo mi tarea. A través de la Madre y Reina, Dios ha querido que yo me encuentre con el pueblo humilde, dándole también una oportunidad y abriendo caminos a nuestros sacerdotes. El mundo de hoy atraviesa una crisis de fe, en la que muchas personas buenas entran sin darse cuenta, vaciándose de la gracia. El mundo quiere vivir sus propios mandamientos y no los de Jesús. Con una tarjeta que le regaló su obispo con la foto de Pablo VI, bendice con ella a todos los que se reúnen a rezar el Santo Rosario. A fines de 1970, don Joao se sintió impulsado a escribirle una carta al Santo Padre para poder encontrarse con él. Todos los días me uno en espíritu al Papa, a los obispos y sacerdotes
y a toda la Iglesia Santa. Se presentó con su nombre, edad y lugar de residencia. Considero como tarea la propagación del reino de la Madre y Reina 3 veces admirable de Schoenstatt, a través de la campaña del Santo Rosario. Le cuenta sobre su misión y su familia. Le pide la bendición para poder continuar con ella y también para las familias, las escuelas, los alumnos y profesores, y para todos sus compañeros del curso de diáconos. Todavía quisiera decir expresamente al Santo Padre, en esta larga peregrinación de 20 años, muchas veces sufrí hambre y sed, pernocté a la vera de los caminos, cansado y exhausto, pero fui capaz de hacerlo todo por la Santa Iglesia, en amor a nuestra Madre y Reina, porque recibí esa formación en mi espíritu a través de Schoenstatt. ¡Viva Cristo! ¡Salve María! De su santidad, pobre siervo, João Luis Pozobón. El 2 de febrero de 1974, Pablo VI publicó la exhortación apostólica Marianis Cultus, para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen. Este documento iluminó aún más la acción apostólica de don João. Su santidad enseña que es indispensable que los ejercicios de piedad a la Virgen expresen claramente la nota trinitaria y cristológica que les es intrínseca y esencial, ya que el culto cristiano, por su naturaleza, es culto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En una época dominada por la cuestión de Cristo, continúa el Papa, nos parece conforme a estas tendencias espirituales que en las expresiones del culto a la Virgen se ponga en particular relieve el aspecto cristológico y que se ponga claramente de manifiesto el puesto que ella ocupa en la Iglesia. La Iglesia siempre ha puesto como modelo a María, pero no por los condicionamientos culturales de su época, sino porque fue la primera y la más perfecta discípula de Cristo, lo cual tiene valor universal y permanente. Debemos tener presente que la campaña siguió adelante cuando la Iglesia Católica pasaba por una fuerte crisis posconciliar. Hubo gente, a menudo sacerdotes, que perdió de vista el rol clave que Dios le dio a María en la historia de la salvación. Dejaron de lado el rosario y otras tradiciones marianas. En algunos lugares, las imágenes de María se sacaron de los templos. Don João nos dice: la enseñanza mariana es el seguro de toda la Santa Iglesia, de las familias, de todos aquellos que luchan por la causa de Cristo. Pero esta acción de María no se lleva a cabo normalmente por hechos extraordinarios, se manifiesta en la vida cotidiana a través de personas concretas, a través de sus hijos e hijas. La presencia de Jesús eucarístico junto a la Virgen peregrina constituyó un indudable enriquecimiento de la campaña del Rosario a partir de la ordenación diaconal de don João. Lo veremos como un gran apóstol de la Eucaristía. Partimos con la peregrina y la Santa Eucaristía. El padre fundador expresó en una oportunidad que todo movimiento mariano debe culminar en un gran movimiento eucarístico, pues si bien María está en el centro del misterio cristiano, el centro es Jesucristo. Nuevamente don João hace consideraciones sobre el estado del mundo. El mundo está convencido que ya nada es pecado. Cada uno vive sus mandamientos
y no los de Jesús. Se reza poco o nada, y justamente hay que rezar para no caer en pecado. Mi programa es solo espíritu de oración. Cuando falleció Pablo VI en 1978, la oración de despedida de don Joao fue pedirle que cuando entrara en la cripta lo presentase a la Santísima Trinidad, para que él pudiese hacer más y conservase su fidelidad. En marzo de 1979 fallece su esposa Vittoria, y con el tiempo reflota la idea de ser ordenado sacerdote. Don Joao le presentó a su párroco este anhelo para servir más a la Santa Iglesia y poder suministrar a los necesitados los sacramentos de la reconciliación y absolución, ya que muchos hermanos le confían sus confesiones. El 25 de julio de 1979, en su viaje a Roma, luego de su visita a Schoenstatt, tuvo lugar la audiencia con el Santo Padre Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Con cierta dificultad, el padre Rubens logró llegar con la imagen peregrina hasta una primera fila, frente al lugar por donde pasaría el Papa. Su Santidad se detuvo un momento, escuchó la brevísima explicación del padre Rubens y enseguida, profundamente concentrado, bendijo la imagen. La peregrina recibió la bendición del Santo Padre para todo Brasil, escribirá don Joao en su informe anual. El beato Juan Pablo II también recibió una carta de don Joao en la cual le relata su vida y su tarea apostólica, mostrando cómo procuró ser un miembro activo de la Iglesia. En Roma, don Joao pudo ver ermitas y volvió a Brasil con esa iniciativa: colocar ermitas de la Santísima Virgen en lugares estratégicos, lejanos a las parroquias y capillas, allí donde no llegaba la acción del sacerdote. A comienzos de julio de 1980 tuvo lugar la primera visita del Papa a Brasil, y ahí escribió: Estoy acompañando profundamente por la televisión, ya que no puedo estar allí, pero siento todo presente. Por su anhelo de ser sacerdote, escribió a su obispo: Así presente en espíritu, enfrente de la televisión, arrodillado, tuve fe en que quedé espiritualmente ordenado. Por esto, me gustaría que el Santo Padre, el Papa, tuviese conocimiento de este pobre y viejo diácono que también se ofrece como holocausto por el bien de su Santa Iglesia y la salvación de las almas. En mayo de 1981, en la Plaza de San Pedro, se produce el atentado contra Juan Pablo II, del que se salvó milagrosamente. Don Joao le escribió una carta a la hermana Teresinha. Creo que todos sentimos un profundo dolor por el acontecimiento de ayer en Roma. Me parece que es un aló, un aviso para todos los católicos, para que pidamos el espíritu de más oración para que no sucedan más tales acontecimientos. Es doloroso. Confiamos en la Gran Madre, que ella cuide de todo esto, especialmente de la recuperación completa. En febrero de 1985, la hermana Áurea le entregó una carta con la noticia de que el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, honró a don Joao con el título de pastoralista moderno. Fue una gran alegría para Joao Luis Pozzobón. Me encaminé hacia la imagen ermita
que está colocada en nuestro patio. Allí recé el Santo Rosario y me dirigí a la capilla de Nuestra Señora de las Gracias. Me arrodillé frente al Santísimo por la honra que el Santo Padre, el Papa, me dio con ese título. Me estimuló y me penetró una profunda responsabilidad. Pasé por el Vía Crucis y volví a mi casa. Me coloqué delante de la imagen de la Madre y Reina de mi consagración del 19 de octubre de 1952. Terminé este acontecimiento arrodillado enfrente de la peregrina original que está en mi casa. Hice todo este encuentro para honra y responsabilidad por la obra, y haré todo por el bien de toda la Santa Iglesia. En mi cuarto tengo una imagen del Santo Padre el Papa. Todos los días me uno a él y ahora más todavía. Para el centenario del nacimiento del padre Kentenich en septiembre de 1985, la peregrina visitó Roma, pero esta vez sola, ya que don Joao había fallecido 3 meses antes. En su testamento nos dejó este hermoso pensamiento. La unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo. De ninguna manera se interrumpe. Más aún, en la constante fe de la Iglesia se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Continuaré junto a ustedes revelando las bellezas y grandezas de Dios. Él los saluda. Él es quien me lleva. Y así descubrir ese fuego que grita en el alma. Soy misionero. Cuando la alegría llega desde arriba, no existen las fronteras, solo hay que compartirla. Cuando la alegría llega desde arriba, no existen las fronteras, solo hay que compartirla. Toma mi ser y dale sentido al caminar. Quédate aquí, junta mis manos que no sé rezar. Cambia los pueblos y las calles, pero el sol sigue alumbrando a los que dan su corazón y quieren vivir de ese fuego que grita en el alma. Soy misionero. Cuando la alegría llega desde arriba, no existen las fronteras, solo hay que compartirla. Cuando la alegría llega desde arriba, no existen las fronteras, solo hay que compartirla. Cuando la alegría llega desde arriba, no existen las fronteras, solo hay que compartirla. Cuando la alegría llega desde arriba,